a hablar de el vino, del alcohol y de la evidencia epidemiológica existente. Entonces, ¿se debe recomendar el vino en la dieta mediterránea? A mí me preocupa que muchos nutricionistas, muchas nutricionistas tengan una visión absolutamente negativa de algo que en la evidencia epidemiológica está bien demostrado y deberían mirar atentamente esta presentación. Por supuesto que el alcohol tiene muchos daños. El alcohol está relacionado causalmente con unas 200 enfermedades, aunque en cada una de ellas haga un pequeño daño, la suma de todas ellas, de todos estos efectos adversos, es un gran daño. De hecho, una de mis últimas publicaciones en las que voy de primer autor, pocas veces me tomo esta preocupación de ser primer autor, de hacer los análisis estadísticos, de escribir el primer borrador a las alturas de mi vida, pues, ¿qué dice? Dice que en el estudio SUN, en la cohorte SUN, cuando se ve mortalidad prematura, es una cohorte muy joven. Mortalidad prematura son personas que empezaron a ser seguidas cuando tenían una media de edad de unos 37, 38 años, quienes murieron antes de los 65, antes de cumplir su cumpleaños 65, de llegar a su 65 cumpleaños. En los análisis del alcohol como una variable continua es un efecto dosis-respuesta. Cuanto más alcohol, más mortalidad. Hay un riesgo relativo de 1,17, o sea, un 17% relativamente más de mortalidad por cada 10 gramos más de alcohol que se consume. Son personas jóvenes en las que el alcohol definitivamente les hace daño. Yo esto creo que siempre lo he dicho y creo que es necesario segmentar el mensaje. Incluso no veíamos ninguna evidencia de que hubiese una protección, una asociación inversa entre el consumo ligero o moderado de alcohol en estas personas jóvenes. Lo que hacíamos es que cuando alguien tenía 65 años o cumplía 65, se le censuraba por la derecha, o sea, no se seguía ya más a esa persona. El estudio de la OMS atribuye pues unos 3 millones de muertes al año, un 5,3% de la mortalidad mundial, y si va a la morbilidad, pues sería un 4,2% de la morbilidad expresada en Disability Adjusted Life Years, en años de vida ajustados por discapacidad, al alcohol. Y además, especialmente en las personas jóvenes, ya no es un 5,3% de la mortalidad, sino que llega a casi un 14% de las muertes en personas de 20 a 39 años, porque estas personas mueren sobre todo de accidentes de tráfico, ahora desgraciadamente de suicidio, que se ha impuesto como primera causa de muerte en muchos países, en la mayoría de los países europeos, incluida España, y también las mujeres por cáncer de mama. Y en todo esto, por poco alcohol que se consuma, ya hace daño. Además, la Agencia Internacional de Investigación por el Cáncer sitúa al alcohol como un carcinógeno tipo 1. Esto, por supuesto que es así, y esto es necesario insistir en ese tema. ¿Cuáles son las fuentes de evidencia para estimar estas muertes, estos 3 millones de muertes? Pues sobre todo esto viene del estudio de la carga global de enfermedad. Claro, donde más gente muere en los países, como se ve aquí, tanto para mujeres como para varones, en la parte inferior de esta gráfica, pues son los países de bajo nivel socioeconómico, donde, por ejemplo, se le atribuye muchísimo porcentaje de las muertes por tuberculosis y por infecciones respiratorias de vías bajas al alcohol. Esto sería cuestionable, sobre todo porque en muchos de estos países no es que se tengan malas estadísticas sanitarias, es que es lo siguiente, es que, por ejemplo, ni se sabe con seguridad cuánta población hay. Entonces, en todo esto del estudio de la carga global de la enfermedad y de la mortalidad que esta carga global de la enfermedad atribuye al alcohol, hay mucha caja negra, hay mucha suposición, se asumen muchos supuestos que no hay forma de demostrarlos. Es el efecto black box. Y se asumen unos riesgos relativos que se han calculado en países del primer mundo a enfermedades que claramente tienen una causa infecciosa, su causa no es el alcohol. Entonces, todo esto hay que ponerlo un poco entre interrogaciones. Pero claro, esta es la principal fuente de evidencia para estimar esas cargas globales, mundiales de enfermedad. Desgraciadamente, donde más gente muere, donde peores son las estadísticas sanitarias, donde peor información hay.
Otro tipo de evidencia es la evidencia de los pseudoensayos, estos que se llaman aleatorización, hay que poner la aleatorización entre comillas, mendeliana, porque realmente se deberían llamar estudios de variables genéticas instrumentales, donde a base de combinar distintos polimorfismos, el alcohol deshidrogenasa, o sea, que son funcionales para la enzima alcohol deshidrogenasa o por la aldehído deshidrogenasa, pues estiman que cuantos menos polimorfismos que estropeen estas enzimas, pues más alcohol se consume. Y aquí tiene, pues desde los que tienen 1 a los que tienen 6 marcadores genéticos de estas enfermedades, pues hay una tendencia dosis respuesta a consumir más. Pero no obstante, en estos estudios, que tienen muchos supuestos, algunos muy difíciles de verificar, algunos muy difíciles de mantener, pues también se encuentra para la cardiopatía isquémica, para el infarto agudo de miocardio, una tendencia más bien inversa, o sea que cuanto más alcohol, pues estimado solo por el genotipo, no por lo que la gente consume, sino por lo que se consumiría si su genotipo predijera perfectamente el consumo de alcohol, pues la línea, como se ve por esa línea discontinua a la derecha, es inversa. Cuanto más alcohol, menos cardiopatía isquémica. Pero claro, estos autores no presentan aquí las típicas barritas de intervalos de confianza en el gráfico de la izquierda. Solo nos presentan medias, no medidas de dispersión, no desviaciones estándar, porque dentro de cada categoría hay una amplísima variabilidad. Esto tiene un sesgo de mala clasificación, probablemente no diferencial, que atenúa todas las asociaciones. Tampoco se pueden comparar a un ensayo aleatorizado. Estas son las dos fuentes de evidencia para haber dicho eso que ahora insisten algunas personas, obviando pues cientos de estudios epidemiológicos que dicen lo contrario, y ahora dicen que el mejor nivel de consumo de alcohol para toda la población en todas las circunstancias, independientemente del tipo de vida que sea, es cero. Esto es muy cuestionable porque solo se basa en los estudios de modelización que hemos visto antes, del tipo carga global de enfermedad, que tienen que hacer un montón de suposiciones, y en estos estudios de aleatorización mendeliana, que lógicamente tienen muy mal clasificado a sus participantes. Pero además, yo soy consciente de los daños que hace el alcohol, no faltaría más. Y por supuesto que a todo bebedor que se pase de más de 3 o 4 copas al día, pues lo que hay que hacer es reconducirlo a un consumo moderado o a ser abstemio. Eso es muy distinto de decir que cero es el mejor consumo de alcohol para todo el mundo en todas circunstancias, independientemente de la fuente de bebida alcohólica. Por ejemplo, tenemos evidencia clara del beneficio frente a la diabetes. Esto no lo duda nadie, esto lo reconoce la OMS. Aquí estos globos, estas circunferencias que se ven tenues en gris, son más grandes cuanto mayor fue el estudio, y son estudios epidemiológicos. Se puede contar cuántos estudios epidemiológicos hay, y lo que se ha hecho aquí ha sido hacer un resumen. Entonces aquí se ve que para 20 gramos de alcohol al día, que serían 2 copas diarias, incluso para 40 gramos de alcohol al día, hay una reducción muy fuerte del riesgo de diabetes tipo 2. La emergencia y la pandemia que hay de diabetes tipo 2 es una gravísima humillación para la salud pública. Entonces, la gente que ya de por sí, porque lo han decidido ellos y disfrutan con eso, se toman 2 copas de vino al día, van a tener menos riesgo de diabetes. Esto no tiene vuelta de hoja. Esto ha sido demostrado una y otra vez. Nadie lo ha desmontado. Está universalmente reconocido, y la diabetes es una gran amenaza.